autónomas. Ya que dijimos que eran la Contraloría General de la República, la Tesorería General, el Ministerio Público, el CERVEL, por ejemplo. Ahora nos vamos a enfocar en los quórum legislativos, ¿ya? La palabra quórum significa la cantidad de votos. Vamos a ver que nuestra legislación actual, en el Parlamento, para que se apruebe una ley, no hay que tener simplemente más votos de aprobación a rechazo, sino que nuestra legislación establece que las leyes, según su importancia, algunas tienen que obtener más votos que otras para que sean leyes, ¿ya? Las leyes más importantes pueden tener hasta 2/3, o sea, más de 100 diputados de los 155 tienen que aprobar esa ley, si no, no existe como ley, se rechaza. ¿Ya? Vamos a ver que ese para muchos es el gran freno de los cambios políticos y sociales en Chile. ¿Ya? Antes de comenzar, en tierra derecha de la clase de hoy, ¿existe alguna duda, pregunta sobre lo que hemos visto antes, sobre la asignatura, las modalidades, algo? Si no, continúo. Que alguien me responda por el chat o el micrófono, si existe alguna duda. ¿Sí o no? De ninguna, dice No, nada. Valentina. De Daniela tampoco. Ya. Voy a continuar entonces, chiquillos. Para partir, señor Vicente, usted que está con el micrófono activo, ¿usted sabe lo que son los quórum? Por ejemplo, hay aquí una noticia, la constitución de los quórum, estabilidad o poder de las minorías. ¿Usted sabe qué son los quórum, señor Vicente? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? Primero que nada, no tenía el micrófono activado. Y No, no, no no te tengo ni preocupes, idea. sí, es que sé que lo tienes, entonces, para que me respondas. No, no sé. ¿No sabes lo que son los quórum? Nadie No, sabe quién. primera vez que he visto la palabra. Ya, alguien que tenga alguna noción. Por ejemplo, hoy día, en el nuevo proceso constituyente, se establece que para generar una nueva constitución se tiene que estar aprobada por la ciudadanía y que obtenga el apruebo mínimo 2/3. Eso es aproximadamente el 66% de los votos. O sea, en 2 años más, para que tengamos nueva constitución, la opción apruebo, esta nueva constitución que se va a crear, tiene que sacar mínimo 66% de los votos. ¿Ustedes Profe, creen que eso ayuda a la minoría? ¿Que alguien active el micrófono para hablar? La Vale quería decir algo. no es ¿Vale? que iba a decir si los quórum eran como los votos a favor en sí, algo así. Claro, para que una ley se apruebe tiene que tener cierta cantidad de votos a favor. Si la ley es más importante, 2/3. Si no es tan importante, por ejemplo, 3/5. Tú, Vale, ¿tú crees que, por ejemplo, para aprobar la nueva constitución se están exigiendo 2/3, o sea, 66% de los votos? ¿Tú crees que eso está beneficiando a una minoría que no quiere la constitución? Yo creo que sí, porque de alguna forma, aunque la mayor cantidad de votos sea, no sé, bueno, en este caso a favor, si no se logra el ¿Ya? quórum, no se puede hacer, aunque sean más votos que el otro. Claro, o sea, muchos plantean eso. Hay que obtener tantos votos, 66%, una cuestión que nunca existió en la historia de Chile, ni siquiera un candidato como Michelle Bachelet, que ganó casi con el 60%, ninguno ha obtenido el 66%. Es muy alto. Por lo cual, Profe, cuéntame. ¿y quién decide por qué porcentaje de votos se necesita? Bien, mira, en el tema constituyente, eso lo decidieron todos los partidos políticos, que fueron aproximadamente 15, que firmaron el acuerdo para crear una nueva constitución. Esos 15. Hoy, los quórum que yo les voy a explicar se establecieron en la constitución del 80, creada por Pinochet en la dictadura, o sea, sin preguntarle a nadie.
¿ya? Ujú. La idea es que en esta nueva constitución, muchos plantean, hay que bajar los quórum, de 66 quizás a 60 o a 50. Ya. Ahora, ¿qué son los Pero, quórums legislativos? Bueno, se lo explicaba un poco al principio. Es la cantidad de votos que debe existir en el Parlamento para aprobar o modificar una ley. ¿Ya? La palabra quórum es cuántos votos a favor se necesitan para cambiar o modificar una ley. ¿Ya? Y vamos a ver que en Chile existen distintos tipos de leyes según su quórum. Las leyes más importantes tienen un quórum más alto y las leyes menos importantes un quórum más bajo. Lucía, tú me dijiste algo. ¿Qué quieres preguntar por el chat? Para aclararlo, o sea, para aclararme nomás que el quórum entonces sería la proporción de votos que se necesitan a favor de algo. Claro, es la cantidad de votos que se necesitan para hacer algo. Por ejemplo, las leyes más importantes para poder cambiarlas o hacer un tipo de ley como esa, se necesitan muchos votos, porque la idea es que hay un consenso, más que de la mayoría, de muchas personas. Te lo llevo un ejemplo del curso. Por ejemplo, hagamos que ustedes deciden el color del polerón. Hagamos un ejemplo. Entonces ustedes dicen ya, para que la mayoría esté de acuerdo, el color que gana mínimo tiene que tener 2/3 de los votos. ¿Por qué? Porque si solamente ganan con 51%, por ejemplo, el color rojo sobre el color verde, no va a ser representativo, porque igual hay una mitad que quería el verde. Entonces la idea es que el color tenga un consenso. Por ejemplo, 2/3. Y que quizás en vez de 40, de los 40 que son ustedes, en el tercero B, por ejemplo, 30 votos tengan que tener un color para que gane. La idea es llegar a un consenso. Por eso se busca que las leyes más importantes tengan una mayor cantidad de votos, para que haya un consenso profe, en torno a cambiar esa ley. No sé si te al final entiendes. lo que, profe, al final lo que quiere hacer el quórum es que, es decir, ellos sacaron el 70% de los votos, o sea, sacaron mucho más que el otro. En vez de decir sacaron más, por un poquito de diferencia. Claro, la idea es que la diferencia sea mayor. Ahora, ¿para qué sirven los quórum? Vamos a ver que los quórum tienen tres funciones. Primero, para generar un mayor consenso en las leyes de mayor importancia. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos hacer que Chile deje de ser un país unitario y sea un país federal, es una reforma a la Constitución. Eso necesita un alto quórum, porque hay una ley muy importante, por lo cual tenemos que estar de acuerdo muchos chilenos, más que la mitad. También sirven para evitar constantes cambios legislativos, para dar una continuidad, ¿ya? Para que sea permanente en el tiempo nuestra legislación y las reglas no vayan cambiando a cada rato. Eso va a confundir a la ciudadanía, a los que quieran invertir. Profe, Cuéntame, me tengo que ir ahora, pero conste que viene, profe, ya. No me extrañe. ¿cómo? Chao, Vino a chao. marcar lista. Pero viene, profe. No le entendí nada. Vino a marcar lista, profe. Ya. Ya, y por último, para frenar cambios importantes en el país, ¿ya? Pensémoslo desde el punto de vista negativo. Los altos quórum estuvieron hechos por la derecha, digámoslo con su nombre, para frenar importantes cambios en el país. Jaime Guzmán, quien creó la constitución del 80 que rige hasta el día de hoy, dijo que los quórum iban a ser el rayado de cancha para que nuestros rivales tengan que jugar en nuestras mismas reglas y estén amarrados y no puedan hacer grandes cambios. Por ejemplo, ¿por qué no se puede cambiar hoy día códigos de agua, reformas a la Constitución? Es porque los quórums son muy altos y ningún partido político obtiene esa cantidad de votos en el Congreso. ¿Hasta ahí alguna duda?
Profe, una duda. Cuéntame. En sí, ¿quiénes son los que imponen las leyes? Mira, las leyes son creadas por el Parlamento, por diputados y senadores. Ellos son los que las crean. También las puede crear el presidente, ¿ya? Y todas tienen que estar aprobadas, discutidas o rechazadas por el Parlamento. En sí, que la apruebe el Parlamento es como que la aprobemos nosotros, porque no nos olvidemos que nosotros somos los que elegimos a los diputados y senadores. Ellos son nuestros representantes. En realidad las leyes las aprobamos nosotros, solo que en realidad las hacen ellos, que son nuestros representantes. Entonces el pueblo en ningún momento ha impuesto alguna ley, nada. No, directamente no. La hacen nuestros parlamentarios, que son nuestros representantes. Distinto es que nos representen o no. Ya. O sea, Gracias. legalmente uno vota por ellos, ¿cachai? Pero muchas veces los parlamentarios, de forma negativa, representan más otros intereses, como pueden ser los intereses empresariales, por ejemplo. Profe, Cuéntame. por ejemplo, uno puede cambiar la cantidad de quórum que se necesita para legislar. Ya, sí se puede, pero para hacer eso hay que cambiar artículos de la Constitución. Y para poder cambiar artículos de la Constitución se necesitan 2/3 de apruebo de los parlamentarios de ambas cámaras. O sea, de los diputados, que son 155 en total, tú necesitas sobre 100 votos. Eso es mucho. Pensemos que hoy día, por ejemplo, el Frente Amplio no tiene más de 15 diputados. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar un artículo de la Constitución donde autorice que las personas mayores de 16 años puedan votar, eso es un artículo de la Constitución. Para yo poder hacer ese cambio, necesito 100 diputados que aprueben esa reforma. Eso es mucho. Voy a leer la pregunta de Lisette. Profe, ¿cómo se puede mejorar que los parlamentarios no vean sus intereses, sino los del pueblo? Bueno, para eso hay que hacer una mayor fiscalización. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, revisar quiénes le financiaron las campañas a estos diputados y senadores, si están existiendo depósitos a estos senadores y diputados durante su periodo parlamentario. Hay una ley que se llama Ley de Lobby, donde prohíbe que, por ejemplo, hoy día los senadores o diputados se reúnan de forma privada con un empresario. Eso antiguamente existía. Hoy eso está prohibido. Si se reúnen, tienen que ser en el Parlamento y tiene que ser una reunión grabada. A pesar de eso, igual se vulneran. Y hubieron casos bastante aberrantes en nuestra historia. Por ejemplo, se comprobó que el ex senador Longueira recibió de forma textual la ley de pesca de las empresas pesqueras de Chile, de las 7 más grandes. Se la entregaron a su mail de forma textual y él simplemente la presentó en el Congreso. O sea, trabajó para los intereses de estas 7 grandes familias que controlan el mar de Chile. Es difícil. Hay que tener instituciones, Lisset, que puedan ser más empoderadas, que puedan revisar las reuniones de los parlamentarios, quienes les financian las campañas, si hay algún depósito a ellos durante su periodo parlamentario, sus reuniones. Es muy difícil. Deberían existir mecanismos, existen en Chile, pero son muy débiles. No sé si responde a tu pregunta, Lisset. Profe, Cuéntame. ¿qué institución regula todo eso? La Contraloría General de la República, Ya. que la explicamos en la clase anterior. Ahora, voy a ir por los tipos de quórum. Voy a partir por lo más alto, que fue la Constitución. 2/3. Casi imposible cambiarla en Chile, legalmente. Tipos de quórum. Luego vienen las leyes interpretativas de la Constitución. ¿Cuáles son estas leyes? Son leyes
que precisan, explican de forma más detallada algún concepto de la Constitución. Por ejemplo, en nuestra Constitución, como está acá en la portada del diario, sale nuestro presidente Sebastián Piñera, en la Constitución se establece el sistema electoral. Para ser presidente hay que tener tal cantidad de votos, tal cantidad de edad, para ser senador, diputado, tal cantidad. Hoy hay un nuevo sistema que se llama proporcional, que le ha dado opción a muchos partidos pequeños, minorías, como el Partido Comunista o el Frente Amplio, que puedan acceder al Parlamento. Tenemos diputadas como la diputada Pamela Giles, el famoso Rosita Motuda, Carol Cariola, la Mike Torsini, ¿ya? Boric, Giorgio Jackson. Ellos entraron porque hubo un cambio en el sistema parlamentario de elección y lograron que estas minorías pudieran entrar. Hoy Piñera plantea volver al sistema antiguo, que se llama binominal, que lo vamos a explicar en algunas clases posteriores, donde solamente ganaban las dos grandes mayorías, la derecha y la concertación, o nueva mayoría. Para poder hacer eso, el presidente Piñera tiene que mandar una ley al Congreso, que es una ley interpretativa de la Constitución, y para ello, para poder cambiar esa ley, el presidente Piñera necesita la aprobación de senadores y diputados del 3/5. 3/5, que es aproximadamente 70 diputados, un poco más, ¿ya? O sea, mucho. La derecha no tiene esa cantidad de diputados. La derecha, con suerte, alcanza 60 diputados. Por lo cual, si el presidente Piñera quiere hacer eso, tiene que negociar con la oposición. Y ahí empiezan a jugar un rol clave los partidos de centro. Cristóbal hizo una pregunta. ¿Y esas minorías son buenas? Podríamos decir que ninguna minoría es mala. El tema es que como país tenemos que pensar en la mayoría. Si la mayoría de los chilenos queremos hacer cierto tipo de cambio, no tiene por qué una minoría frenarlo. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos el primer tipo de ley, que sería reforma de la Constitución, 2/3. Luego vienen leyes interpretativas de la Constitución, que explican un artículo de la Constitución, 3/5. Luego viene otro tipo de ley, que se llaman las leyes orgánicas de la Constitución. Estas normas son complementarias a la Constitución. Son más extensas, pero complementan artículos de la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho que está en la Constitución, pero no está desarrollado de gran forma. ¿Qué lo reglamenta? Una ley, la Ley General de Educación, que establece los colegios municipales, los colegios privados, los colegios subvencionados, qué se debe enseñar en los colegios, cómo se promocionan, cómo se deben evaluar. Todo eso es una ley. Por eso ahí está la cara de nuestro querido ministro de Educación. Para poder, por ejemplo, modificar la ley de educación, como por ejemplo cuando se instauró la gratuidad, para ser aprobada se necesitan 4/7, ¿ya? 4/7, lo que sería bastante particular. Igual sigue siendo alto, pero no tanto. Por ejemplo, se necesitan aproximadamente 88 diputados. 88 diputados para poder cambiar este tipo de ley. Les doy otro ejemplo. La ley del Código de Agua, la ley de partidos políticos, la ley de municipios son leyes orgánicas de la Constitución. Por lo cual, para poder cambiarlas, tienen 88%. Pensemos que en Chile estamos en la regla casi del empate, casi la mitad y mitad están representados en el Congreso. La oposición y la derecha tienen cerca de 60 a 70 votos. Por lo cual, para llegar a los 88, no les falta tanto. Es cosa de negociar con alguno que otro diputado independiente o de otro sector. ¿Ya? Y estas leyes están bajo control importante del Tribunal Constitucional. No olvidemos que el Tribunal Constitucional lo pasamos antes de las vacaciones
Dijimos que era una institución integrada por 9 personas que debía velar porque todas las leyes del país estén de acuerdo a la Constitución. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No, parece que no. Ya. Ahora, las leyes de quórum calificado son de menor grado. Son categorías especiales que hablan sobre leyes que quizás no tengan una representación directa en la Constitución, pero sí tienen cierta importancia. Por ejemplo, la ley de indultos. Hace poco, el presidente Piñera, producto de la situación del COVID y la gran concentración de presos en las cárceles, mandó una ley para indultar, para hacer que, por ejemplo, los presos que les falte un año de condena, los que tengan tercera edad, ya, o tengan una enfermedad catastrófica, como ejemplo cáncer, puedan cumplir el resto de la pena que les falta en la casa. Para poder aprobar esa ley, se necesitan mayoría absoluta. ¿A qué me refiero con eso? 50 más 1, ¿ya? Mayoría absoluta es 50 más 1, ¿ya? O sea, cuando yo digo el color del polerón en el tercero C se va a aprobar por mayoría absoluta, eso quiere decir que tiene que tener mínimo 50 más 1 de la aprobación. Si son 40, tiene que tener 21, mínimo. Quórum, la ley de quórum calificado con la ley de indulto deben tener mínimo mayoría absoluta, o sea, 50 más 1. Y por último, las leyes ordinarias o comunes, ¿ya? Son normas que regulan aspectos de la vida social, que la Constitución define como materia de ley. Por ejemplo, un caso emblemático, la famosa ley Cholito. La ley Cholito que reglamenta la tenencia responsable de animales, de mascotas, que reglamenta el tema del chip, el tema del abandono, el maltrato animal, por ejemplo. No son materias que están reglamentadas en la Constitución, pero sí se pueden crear leyes que las reglamenten. ¿Ya? Para poder cambiar o generar un tipo de ley ordinaria, debe tener mayoría simple de la cantidad de diputados que existen. Por ejemplo, esta ley, la ley Cholito, va a la aprobación a la Cámara de Diputados. Y justo ese día fueron 70 diputados nomás. 70. Fueron pocos, 70. Y 40 dijeron que sí. Ley. Las leyes ordinarias es de la cantidad de leyes, de diputados que hayan ese día en la sesión. Por ejemplo, si esta ley fuera de quórum calificado y aprueban 40, no se puede, porque el 40 votos no representan ni siquiera más de la mitad de los 155 diputados. Pero como es una ley ordinaria, una ley más simple, si tiene 50, si tiene la mitad, o si tiene la mayor cantidad de apruebo que rechazo, ganó. Ley. Profe, Cuéntame. en ese caso de las leyes ordinarias, ¿no se supone que igual de igual forma deberían ir todos en esos casos, aunque sea una ley ordinaria, porque no se supone que es como su trabajo? Excelente. O sea, debería haberse asistencia plena, siempre. El problema es que no lo hacen. Y no hay ninguna ley que establezca sanciones a los diputados y senadores que falten mucho. Por ejemplo, a principios de año se filtró la asistencia de los diputados y senadores, aunque uno la puede ver en la página del Congreso, y mi diputado, Joaquín Lavín Jr., hijo del alcalde famoso de Las Condes, había asistido con suerte a un 20% de las sesiones. O sea, había ido con suerte a 2 de 10 en el año. Muy poco. Pero esto pasa, ojo, hace poco se iban a ver el tema de que se quieren bajar el sueldo.
y no se pudo hacer la sesión porque no había la cantidad de diputados y senadores que la ley exige, ni siquiera para sesionar. O sea, ganan un sueldazo que ayer casi rechazan bajárselo y además ni siquiera asisten. Y eso, profe, Ya. no se le puede, no sé, hablar en Contraloría, algo así. Mira, han existido pequeños casos donde la Contraloría ha hecho multas, pero multas en dinero. Solamente multas en dinero, en plata, que pueden llegar a ascender millones, pero con los 9 millones que gana un diputado mensual, es una multa súper baja, y ojalá que en el futuro esa multa no fuera en dinero, sino que llegara, por ejemplo, a sacar un diputado. Profe, ¿Ya? Cuéntame. la misma Contraloría fiscaliza, por ejemplo, cuando van a la sesión en el Congreso, ¿no? No, ¿Se la Contraloría fiscaliza? no fiscaliza como que ellos asistan o no. ¿Y No, cuéntame. por qué pasa eso entonces? ¿A qué te refieres como que pasa? O sea, ¿por qué no tienen como esa obligación como de fiscalizar para que cumplan Mira, con su trabajo como corresponde? mira, lamentablemente el reglamento que regula el Parlamento, lamentablemente no lo establece así. No establece que otra institución del Estado le imponga una sanción. En realidad no tienen reglamento. De partida ayer mismo yo pensaba, es inútil que los mismos senadores y diputados hoy estén discutiendo si se bajan el sueldo o no ellos mismos. Debería ser otra institución que decidiera quién les baja el sueldo a ellos o no. Obviamente si a mí me dicen, si quiero trabajar más o menos, voy a decir que menos. Po. Es como que ustedes mismos se pidan permiso para ir a un carrete. Profe, Cuéntame. ¿no hay ninguna institución fuera o dentro del país, o así como sea la Fiscalía Nacional Económica de Chile, como algo así para como vigilar la vía de los parlamentarios, ninguna cosa como así, para evitar Mira, todo este tipo de cosas? Mira, si existe una denuncia contra un diputado que, por ejemplo, esté haciendo actos deshonestos, se puede denunciar a tribunales, ¿ya? Pero solo eso. Tiene que existir una denuncia ante tribunales. Pero no hay una institución que fiscalice permanentemente los actos. No. Si se sabe de algún delito, se denuncia. Y mira, y te voy a decir algo más. Los diputados y senadores tienen fuero legal. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo denuncio a un diputado, ese diputado no puede ser enjuiciado, a menos que un tribunal de justicia determine que hay pruebas suficientes para sacarle el fuero. Y ahí recién investigarlo. O sea, estos tipos casi tienen como inmunidad. Ahora, Profe, hay otros tipos de leyes. Cuéntame. pero si la denuncia ya está comprobada, ¿y por qué no lo sacan? O sea, quiere decir Bueno, que un si diputado, este diputado por el Tribunal de Justicia es considerado culpable, él pierde el cargo. Y mientras dura el juicio, él está desaforado. ¿Qué significa eso? Él no puede ir al Congreso, ni votar, ni nada. Pero sigue disfrutando de su sueldo. Profe, Cuéntame. o sea, volviendo como al tema de los sueldos, a lo del Congreso, ¿por qué los empleados públicos le van a bajar, o lo más probable es que le bajen los sueldos y a ellos mismos no? Ahí está el Como problema de lo que yo decía. Una autoridad, como por ejemplo un alcalde, caso emblemático Matei, que quiere bajar el sueldo a los profes de los colegios municipales de Providencia, ella puede determinar esa decisión, porque la ley a ella la faculta para bajarle el sueldo, por la nueva ley que hoy día se aprobó, la ley de llamada protección de empleo. Pero los diputados y senadores no, porque su sueldo está reglamentado por una ley,
y las únicas personas que pueden modificar esa ley son ellos. O sea, para poder cambiarse el sueldo, la llave de ese candado la tienen ellos mismos. Profe, Cuéntame. pero no hay ningún organismo como exterior que sea más fuerte que los parlamentos, que la misma Constitución. No, ninguna. Porque como somos un país soberano, no hay ninguna institución externa ni superior a estos tres poderes del Estado. Ya, Profe, cuéntame. Dale disculpe nomás. que lo interrumpa, pero hay No hay alguien que está problema. tratando de entrar y no puede. ¿En serio? ¿Y cuál es el Sí. nombre? El Marcelo Echeverry, el tercero B. Ya, dile que mande la Eso, solicitud y lo acepto. eso le dije. Así Ya, que, ya, voy a seguir. Ahora, hay tres tipos de leyes menores en importancia, pero hay que destacarlas. Están los decretos con fuerza de ley, que son cuerpos normativos que emanan del presidente y que recaen sobre maneras legales, ¿ya? En virtud de una delegación de facultades del Parlamento, ¿ya? O sea, un presidente puede crear una ley, ¿ya? De ciertas temáticas, pero el Parlamento lo debe facultar, por lo cual el presidente tiene que pedirle permiso a los parlamentarios. Queridos parlamentarios, no sé, me pueden autorizar a hacer esta ley. Por ejemplo, hace poco, Piñera le pidió autorización al Parlamento para que lo dejaran postergar el cobro del permiso de circulación. No sé si lo vieron en la noticia. Entonces el Parlamento lo facultó y Piñera atrasó hasta agosto, creo, el pago del permiso de circulación. ¿Ya? Luego, hay decretos leyes que generalmente se otorgan en casos de dictaduras, de gobiernos de facto, porque como no hay parlamentos, simplemente los dictadores se las aprueban solos y no intervienen por el legislativo. Son decretos leyes, ¿ya? Que se hacen en dictaduras. Y están los tratados internacionales, ¿ya? Los tratados internacionales constituyen acuerdos formales entre los países que deben ser ratificados con quórum calificado, perdón, con mayoría absoluta en el Congreso. Por ejemplo, derechos humanos, ya acuerdos comerciales entre, por ejemplo, Chile y China, por ejemplo, ¿ya? Pero el resto sigue igual, ¿ya? No son unas leyes tan importantes, ¿ya? Ahora, conclusiones. 1. Los altos quórum legislativos, podemos concluir, impiden generar cambios importantes sin negociar con la oposición. Lo vimos. Hoy día en Chile, ningún sector político, ni derecha, ni izquierda, ni centro, puede generar cambios importantes en nuestro sistema sin poder negociar con la oposición. No tiene la cantidad de votos, a menos que cambiemos los quórum, que es casi imposible, a menos que hagamos una nueva constitución. Y la permanencia del modelo político actual, con más de 30 años de modelo económico, se encuentra gran parte justificado en los quórums legislativos. No se han podido hacer cambios importantes en el país porque es muy difícil tener la cantidad de diputados y senadores necesarios para hacer esos cambios, tal como lo vimos hoy. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Sí, ¿Cuál? Cuéntame. respecto al, ¿cómo se llama? El sufragio que van a hacer para cambiar la constitución, el apruebo y el Cuéntame. rechazo. ¿Cuál era el quórum de eso? Mira, hoy día, bueno, en octubre, se va a aprobar o rechazar hacer una nueva constitución. Después se van a tener que elegir la gente que va a integrar esta asamblea constituyente. En 2 años más vamos a tener que votar, incluidos ustedes, porque ya a esa edad van a tener el derecho a ciudadanía,
Vamos a tener que votar si aprobamos o no esta nueva constitución. Para que gane el apruebo, en 2 años más, tiene que obtener 2/3 de los votos. Eso quiere decir cerca del 66%. Si es que no obtiene esa cantidad de votos, sigue vigente en la constitución actual, la del 80. ¿Te quedó claro? Sí. Ya. Chiquillos, no sé si, bueno, ustedes han tenido clases online durante el día, pero la modalidad ahora es que ustedes ingresen a Schoology, ¿ya? Ingresen a Schoology y en este mismo momento hagan el test. Y así aprovechan de hacerlo al tiro, el test de salida, y terminan con eso y lo revisamos al tiro, ¿ya? Solo quiero aclarar una duda, que me equivoqué, la verdad, en el test, ¿ya? Que es una pregunta, que me acabo de dar cuenta que la hice mal. La pregunta 3. La pregunta 3 está mal, no la dan, pero el resto la pueden hacer, ¿ya? Así es que ahora métanse a Schoology y hagan el test. Son preguntas de verdad y falso. Son 5, menos una son 4. 5 minutos. Y las revisamos al tiro. El señor, no, la Lisette quiere que me devuelva. Ya, voy a dejar por mientras, Lisette, abierto aquí en la pantalla el tema de los quórum. No, perdón, el Álvaro. A los otros tipos de leyes. Ahí. Ya lo voy a dejar mientras ustedes hacen la tarea de Schoology. 5 minutos. La Lisette pregunta, profe, ¿quién autoriza que se cambie la fecha de la Constitución? Ya, lamentablemente, como esto fue un acuerdo hecho entre 4 paredes, entre 15 partidos políticos, lo puede hacer el presidente. Es facultad del presidente atrasar o postergar las elecciones. Por lo general lo hacen con consulta a estos partidos políticos, pero es una facultad exclusiva del presidente. Él sí que la puede atrasar. Obviamente va a tener una presión social enorme. Yo creo que si lo llegara a atrasar nuevamente, se va a generar un estallido importante. Profe, Dime. ¿Quién primero? tú primero. Ya, Dale. ¿cuál era la pregunta que no se hace? La 3. La 3. Ok, gracias. Ya. Yo, profe. Cuéntame. Con la ley, ¿quién está encargado de ver el nivel de ley? ¿Cómo se puede? O sea, Sí, no, tú decís cómo se categoriza una ley. sí, ¿quién está encargado de categorizar la ley? No, eso lo categoriza la Constitución. La Constitución establece, por ejemplo, si tú vas a mandar una ley sobre educación, es una ley orgánica. ¿Ya? Si modifica el Código de Agua, es una ley orgánica. Si es una ley simple, la ley lo establece. Te lo estableció la ley. Profe, Ya, dime. mayoría simple y mayoría absoluta es diferente, ¿cierto? Excelente. Mayoría simple es tener mayor cantidad de votos que el otro. Pero mayoría absoluta es tener 50 más 1. Gracias. Ya, la María José dice que no puede hacer el test. No sale como que me sale como que lo envíe sin respuesta. Ya, voy a intentar. María José, dime de qué curso eres. Ya. María José, ¿cuál es? Ah, Jerez, ese es tu vídeo.
Ya, María José, Profe, le- profe, hace una lo mismo. pregunta. Cuéntame. ¿Cuánto tiempo hay como para hacer esto? Porque tengo a alguien que no puede hacerlo, no le funciona, no le carga Schoology. Ah, no, no importa, mira, si no lo puede hacer ahora, después lo hace, si no le carga. Lo Ok, importante es que lo hagan ahora, ok. pero si no les carga, lo pueden hacer después. Se conectan y ahí lo hacen. Ok. Ya, el Sebastián dice que ya lo hizo. Sebastián González. Profe, ¿puede volver a poner el PPT? Ya, ahí está. Igual este PPT está en Schoology, está subido en Schoology igual, por si le faltó algo y todo. Y el video yo también lo voy a subir. Profe, ¿cuál era la mayoría absoluta? Mira, mayoría absoluta es tener más del 50% de los votos. 50 más 1, como se dice. Y mayoría simple es tener mayoría nomás. Si tenéis 30% de los votos y el segundo tiene 20, mayoría simple. Ganaste. Mayoría absoluta no. Hay que tener 50 más 1. No, señor Sebastián, no se puede ir todavía porque lo vamos a revisar. Oigan, chiquillo, igual. Espérate, el señor Alberto está preguntando: ¿cuándo se necesita una fracción específica? ¿Se considera mayoría absoluta? No, te repito, Alberto, mayoría absoluta es tener más del 50% de los votos. Mayoría simple, simplemente tener más votos que el segundo. ¿Ya? ¿Por qué te explico esto? Porque, por ejemplo, una ley orgánica eh, debe tener mayor cantidad, 4/7. Una ley interpretativa debe tener 3/5. ¿Ya? Profe, Cuéntame. los tickets de salida son con notas sin nota. Mira, hasta el momento son sin nota, pero a partir del 18 de mayo van a tener calificaciones. Van a empezar a poner nota en el colegio. O sea, vamos a poner nota. Por el momento son solo formativos para saber cuánto aprendieron o no. Ya, chiquillos, ya pasamos el tiempo. Los vamos a revisar ahora. Miren, yo por una cuestión de rapidez, por si se nos caía la página y todo, los tengo aquí en un PDF. ¿Ya? Sebastián, tú que terminaste el primero, Sebastián González, ¿puedes leer la primera pregunta y tu respuesta? Si es verdadero o falso. Sebastián González, Sebastián Alonso González Garrido. ¿Estás por ahí? Sé que me estás escuchando. Ya, o tú, Vicente, ¿terminaste ya o no? ¿Yo? ¿Sí? Sí, terminé. Ya, ¿puedes leer la primera y cuál fue tu respuesta? Porfa. Las leyes de quórum calificado se pueden aprobar con la mayoría simple. ¿Cuál es tu respuesta? Falso. ¿Por qué? Porque no me acuerdo. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Eran 3/4? Esa, profe, 2/5, ¿no? El celu, Vicente. No. Ay, en clase lo estoy con el celu. Las leyes de quórum calificado. Mayoría absoluta. Mayoría absoluta. 50 bien. más 1. 50 más 1. Ni siquiera 2/3 y nada. 50 más 1. Las leyes de quórum calificado, 50 más 1. Ya. Vale, lee tu lado y tu respuesta. ¿Yo? Sí. Los quórums se han transformado en un freno para generar cambios en distintos temas del país. Verdadero. Verdadero, claro, lo hemos dicho. Los quórums se han transformado en un freno para generar distintos cambios en el país. Cambios económicos, sociales y políticos. ¿Ya? Bueno, la tercera dijimos que estaba nula.
Y 4. Las leyes interpretativas de la Constitución necesitan 2/3 del quórum en ambas cámaras. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cuánto necesitan? 3/5. Excelente, 3/5. ¿Ya? Y por último, porque los 2/3 solamente para reformar la Constitución. Profe, Cuéntame. en la 4, ¿a qué se refiere con en ambas cámaras? Es que las leyes tienen que pasar primero por la Cámara de Diputados y ahí se necesitan 3/5 y después por la Cámara del Senado. Y ahí también tiene que tener 3/5. Ah, ya. Ya. Y señor Álvaro, ¿usted podría leer la 5? Al tiro, profe, que Ya. cuando me salgo de Meet se me sale esta cuestión, así que tengo que ver un poco esto. Ya. A ver. ¿Quién puede leerla? A ver si Álvaro, ofrece. estoy cortado. El señor Ignacio de la Fuente, ¿usted podría leerla? No se me ve. Es que no puedo abrirla todo al mismo tiempo. Me pegó el celular. No, pero ve mi pantalla. Ve mi pantalla. Yo lo estoy proyectando. Ya. Ya, caballero, lea la 5. Para poder modificar algún artículo de la Constitución se necesita mayoría absoluta en ambas cámaras. ¿Qué dices tú, verdadero o falso? Para modificar un artículo de la Constitución, ¿hay que tener mayoría absoluta? Sí, verdadero. Ya. ¿Quién responde algo distinto a él? Falso. Yo diría que falso. Falso. 2/3. ¿Cuánto se necesita? 2/3. Bien, 2/3. Partimos diciendo, para modificar la Constitución serán 2/3. La mayoría absoluta es para las leyes de régimen de quórum calificado. ¿Ya? Ya, jóvenes, eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? No, profe, nada. No, nada. Ya. Chiquillo, en Schoology igual les dejé un artículo de la tercera que habla sobre los quórum, que habla sobre cómo protege a las minorías o en realidad busca consensos. Es optativo. Si alguien lo quiere leer, siempre es bueno. Yo les dije en la primera clase, es bueno que ustedes estén leyendo noticias, sepan de actualidad y todo. ¿Ya? Así es que eso. Ya, jóvenes. Estamos entonces. Que estén bien y nos vemos el próximo jueves. A esta misma hora en este mismo canal. Ya. Nos vimos. Adiós. Chao, profe. Chao, jóvenes. Chao, profe. Cuídese. Tú igual. Adiós. Chao. Chao. Bien. Chao.